Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, queridos oyentes. Una vez más les damos la bienvenida a La Voz Católica, un programa que desea llevar la buena nueva de Jesucristo y fortalecer nuestra comunidad católica, conectándolos con la diócesis de Knoxville y sus diferentes ministerios y oportunidades de participación activa en la iglesia. Somos Blanca Prim y el Padre John Mario García. Reciban un saludo especial en este segundo domingo de Adviento. Padre John Mario, muy buenos días. Buenos días, Blanca. Buenos días, queridos hermanos, querida familia. Los saludamos con gran alegría. Les agradecemos por permitirnos acompañarlos siempre en donde se encuentran, en sus hogares, aquí en el este de Tennessee y en todas las partes de Estados Unidos y del resto del mundo. Bienvenidos a La Voz Católica. Hoy continuaremos conversando con el Padre Arthur Torres Barona sobre el calendario litúrgico y otros asuntos que muchas veces nos preguntamos sobre aspectos de la liturgia. Así que no se vayan. Como todo lo nuestro, pongámonos en las manos de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta segunda semana de nuestro nuevo año litúrgico, ayúdanos, Señor, a detenernos en nuestras vidas para darte gracias. Te presentamos estos días, que solo tú sabes que llegarán, los que han pasado, los del presente y los del futuro. Te pedimos, Señor, por mi familia, por los míos, por los amados y por aquellos que no conozco. Trae, Señor, al mundo la paz, la alegría, la fuerza, la prudencia y la claridad y la sabiduría. Ayúdanos a vivir este tiempo, este año litúrgico con optimismo, con bondad, con un corazón lleno de gratitud, de comprensión y de paz. Cierra nuestros oídos a toda falsedad, nuestros labios a toda mala palabra y a toda mentira. Cierra también nuestro corazón a cualquier tipo de egoísmo. Abre nuestro camino para hacer lo que tú quieres que hagamos, todo lo bueno, todo lo que es del Espíritu, todo lo que es bendición. Derrama, Señor, sobre nosotros tu gracia. Padre nuestro, Santa Madre María, ayúdanos. Amén. Queridos hermanos, en el día de hoy vamos a contemplar el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 1 al 6. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho. Los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, queridos hermanos, nos ofrece el comienzo de la vida pública de Jesús. El evangelista quiere situar y precisar todo lo que históricamente sucedió. Nos comenta el evangelista el imperio que existía, el tiempo en el que estaba ubicado el acontecimiento, la comunidad cristiana primitiva que acompañó también este acontecimiento. Describe todos los personajes de la narración, que es una forma de poner claro que lo que sucedió fue realmente histórico y que el Jesús que nosotros conocemos en los evangelios fue completamente de carne y hueso. La figura de Jesús de Nazaret es apasionante y no se puede diluir solamente como en una piedad desencarnada, que no tiene nada que ver con alguien que no existió, pues precisamente es lo que quiere el evangelista, que el rostro de Jesús se vea con un rostro completamente humano. El evangelio es absolutamente histórico, incluso llega con un mensaje de juicio y salvación para los que escuchan este mensaje. Incluso también en el texto escuchamos que hubo una preparación. Juan el Bautista, un profeta de corte apocalíptico, que anuncia en nombre de Dios y apoyándose en el profeta Isaías que algo nuevo va a llegar en la historia y que nuestro mundo va a ser visitado por alguien muy especial. Dios cumple sus promesas y lo que está escrito en el libro de Baruch, por ejemplo, comienza a hacerse realidad en medio de los hombres. Juan el Bautista es presentado entonces bajo el impacto de Isaías 40, versículos 3 al 5, para llegar a la última expresión: y todo hombre verá la salvación que viene de Dios. Esta salvación se nos ha transmitido también desde el libro de Isaías y hace referencia a esa voz que grita en el desierto, que es la voz de Juan el Bautista: preparad el camino del Señor y hacer derechos sus senderos.
Y Lucas lo enfoca de una manera mucho más fascinante a través, por ejemplo, del texto de Deutero-Isaías, para poner de manifiesto que ya desde Juan el Bautista la salvación está cerca, está a las puertas. En nuestra tradición, hermanos, Juan el Bautista es aquel que es el portador o el que hace como una bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto significa que no vino a cerrar la historia salvífica y a solamente quedarse en el pasado, sino que quiere confluir en un profeta que es el que trae la salvación, el mismo Jesús de Nazaret. Estos momentos son muy puntuales y muy importantes en el texto para nosotros comprender el sentido de lo que él quiere decir. Entonces, efectivamente, para Lucas, la salvación sí cabe dentro de lo que es el Evangelio. Jesús, que nace, va a recibir el nombre Salvador y su vida no debe ser otra cosa que hacer posible la salvación al mundo entero. Ese es precisamente el mensaje que escuchamos hoy en el texto. Lucas, al presentar a Juan Bautista como un profeta de penitencia, quiere entregar al mundo a un testigo que es testigo de la salvación y entra en escena, gracias a él, al mismo Jesús. Todo esto, independientemente de lo que, si es corto o es largo el mensaje, Lucas no está interesado en una actividad potencialmente bautismal, lo que hace, por ejemplo, Juan después en el Evangelio, sino que lo que está interesado Lucas es que la actividad que Jesús viene a hacer al mundo es sencillamente traer la salvación, dar la salvación, el anuncio de la salvación al mundo que lo necesita. Yo soy la voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor. Yo soy la voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor. Yo no soy la luz, no soy el Mesías, no soy el profeta, yo no soy Elías, yo soy el que anuncia la venida del Señor. Yo soy el que anuncia la venida del Señor. Yo soy la voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor. Yo soy el testigo de aquel que viene atrás, aquel que con su espíritu nos bautizará. Yo soy el que anuncia la venida del Señor. Yo soy el que anuncia la venida del Señor. Yo soy la voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor. Cristo es la luz y muy cerca está. Él es la esperanza que nos salvará. Preparemos el camino, pues pronto llegará. Preparemos el camino, pues pronto llegará. Yo soy la voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor. Yo soy la voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor. Escuchábamos a Dumas y Mari entonando La voz que grita en el desierto. Padre John Mario, ¿nos podría explicar quién era Juan el Bautista un poquito más y su misión y cuán importante es en este tiempo de Adviento? Muy bien, lo que conocemos de Juan el Bautista, según el Evangelio de Lucas, Blanca, es su nacimiento. No lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Un nacimiento algo especial. Recordemos entonces que su padre se queda mudo, pero también su padre queda sordo hasta el momento del nacimiento de Juan.
Recordemos que Juan también nace en un ambiente especial. Empieza a ser un hombre completamente diferente a los comunes y corrientes. Incluso la comida de Juan también nos la describe el Evangelio de Lucas. Nos describe cómo vestía y nos describe también parte de lo que pensaba. También sabemos por la tradición que Juan fue uno de los grandes maestros. Incluso Jesús llegó a ser discípulo de Juan, siendo Juan el maestro. Jesús aprendió muchas cosas de Juan, pero Juan todavía no estaba completamente seguro que ese estudiante o ese aprendiz que tenía dentro de su grupo era el mismo Salvador. No estaba completamente seguro. Por eso Juan tiene que preguntar en los evangelios, mandan a preguntar con 2 de sus aprendices o discípulos si él era el que estaban esperando. Es bien interesante esto cuando nos acercamos a la vida de Juan. Entonces, la llegada de Juan a los evangelios no va a pasar desapercibida, porque, bueno, desde que primero su nacimiento, después un hombre que se abstiene de tomar bebidas embriagantes, no toma vino. Es un niño consagrado, según el libro de los Números. No beberá vino, según este libro, y Juan está asignando a una vocación especial, no es una vocación ascética, una vocación propiamente como desprendida de todo. Esta vocación de Juan es la que va a precedir la venida del Mesías y el que va a anunciar la venida de Dios, la venida del verdadero Mesías. Una de las cosas importantes que podemos nosotros ver de la vida de Juan es que es un signo de irrupción de Dios en el pueblo. El pueblo de Dios había caminado un tiempo como bajo la ley de Moisés, pero se habían acostumbrado hasta una ley que ya era completamente, digamos, de muchos años. Lo que hace, por ejemplo, Juan el Bautista es que les da a ellos a entender que Dios está cerca, que ya está presente. Incluso el pueblo pensó que Juan el Bautista era el Mesías. Y Juan el Bautista, como muchas veces lo dijo, no, yo solamente soy esa voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Por eso se le otorga a él el papel de precursor para preparar los caminos. Él también, Juan el Bautista, conocemos que tenía un gran conocimiento de lo que iba a pasar, pero conocemos también que distaba un poco del pensamiento de Jesús. Juan el Bautista era un personaje que hablaba más sobre el final de los tiempos, sobre un Dios un poco castigador, un Dios un poco del Antiguo Testamento, mientras que Jesús vino a mostrar una imagen diferente, y Jesús estaba aprendiendo también este pensamiento de Juan, que fue su profesor, ¿no? Que fue su maestro. También, por ejemplo, de Juan podemos decir que Juan comienza a anunciar un bautismo especial. El bautismo de Juan era un bautismo de agua, pero a ese bautismo de agua le faltaba algo más, que era la fuerza del fuego, el Espíritu. Entonces Juan comienza a iniciar este camino, pero se cierra cuando Jesús viene y se bautiza en el río Jordán junto con él. O sea, como decíamos desde el principio, hace un momento en la reflexión del Evangelio, Juan hace como esa bisagra, ¿no? Conocemos las bisagras, esos elementos que utilizamos nosotros para abrir y cerrar una puerta. Juan también la usamos nosotros para unir dos cosas y que sigan moviéndose. Juan hace ese trabajo dentro de las Sagradas Escrituras. Es la bisagra entre lo antiguo y lo nuevo, que da pie al nuevo nacimiento de la venida de Jesús, al Nuevo Testamento, a lo que va a venir como camino de salvación. Bellísimo lo que nos ha explicado. Muchísimas gracias, Padre John Mario. Y ahora continuamos con la segunda parte de nuestra conversación con el Padre Arthur sobre el tema del calendario litúrgico. Como saben, el Padre Arthur Torres Barona es párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Chattanooga y también es director vocacional asociado para las vocaciones extranjeras y director espiritual del Ministerio de Enriquecimiento Matrimonial. Querido Padre Arthur, bienvenido nuevamente al programa. Gracias, Blanca. Muchas gracias nuevamente por invitarme. Un saludo a todos los oyentes de La Voz Católica de nuestra diócesis de Knoxville y todos los demás oyentes en cualquier parte del mundo, cualquier parte de los Estados Unidos, incluyendo a nuestros hermanos protestantes que también sé que a veces entran a nuestro canal para escuchar y entender un poco más de nuestra fe, así que también bienvenidos a ellos. Muchísimas gracias, Blanca, y a nuestra diócesis, al Ministerio Hispano de la Diócesis por tenerme de regreso. Así es, Padre, y con muchísimo gusto.
Padre, Gracias. retomando el programa de la semana pasada, usted nos estaba hablando de lo que era la liturgia y también por qué tenemos un calendario litúrgico y su importancia, y también nos llegó a hablar sobre los diferentes tiempos litúrgicos y llegamos hasta la Pascua. Creo que usted iba a continuar con el tiempo ordinario. Así es, iba a continuar con la parte del tiempo ordinario que nos hace falta, ¿no? Entonces, recordando rápidamente, en nuestro calendario litúrgico comienza con el Adviento, luego continúa la Navidad, luego sigue la primera parte del tiempo ordinario, después sigue la Cuaresma, después sigue entonces la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección, y terminado inmediatamente la Pascua, que de hecho no termina como tal, sino que conecta con la fiesta de Pentecostés, que es la llegada del Espíritu Santo y es el impulso a los apóstoles a ir a predicar el Evangelio. Entonces inmediatamente comenzamos nosotros con esa segunda parte del tiempo ordinario. Y entonces les quiero hablar a grosso modo de lo que se trata esta segunda parte. Vamos a encontrar entonces, queridos oyentes, que esta parte del tiempo ordinario comienza después de Pentecostés y el primer domingo vamos a celebrar a la Santísima Trinidad. Vienen tres fiestas seguidas que van a ser muy importantes para nosotros. Viene entonces la fiesta de la Santísima Trinidad. Después, al siguiente domingo, viene la fiesta del Corpus Christi, que antes se celebraba era jueves, que todavía en algunos lugares lo celebran los jueves, pero entonces digamos para aquí, para la diócesis de Knoxville y toda esta parte de la provincia, nosotros lo celebraríamos a ese domingo siguiente de la Santísima Trinidad. Y luego, después, vamos a encontrar nosotros la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que es una fiesta muy marcada para nosotros en el pueblo católico. Dentro de estas mismas fiestas vamos a encontrar entonces la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, que cae el 15 de agosto, como bien lo saben ustedes. Así que volviendo a retomar este tiempo ordinario, para nosotros aquí en los Estados Unidos sería el tiempo ordinario de verano y otoño, le llamaríamos nosotros, porque es toda esta parte que va a incluir precisamente esta temporada. Y entonces va a tener prácticamente la conclusión de 13 a 30 del tiempo ordinario hasta el domingo 33. Cada domingo está delimitado por un número. Entonces, domingo 13, domingo 14, domingo 15, 16, y va llevando ese calendario litúrgico, ese orden, hasta llegar al domingo 33, y después inmediatamente concluiríamos nosotros el tiempo ordinario con la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Así que eso es lo que tratamos de ver nosotros en el tiempo ordinario. Esta segunda parte, queridos oyentes, de nuestro tiempo ordinario está basada en la misión apostólica y salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos trae a nosotros precisamente celebrar esta segunda parte del tiempo ordinario. Y es un tiempo que va acompañado precisamente de una serie de evangelios que nos van a ayudar a nosotros a mirar la acción de nuestro Señor Jesucristo actuante en la vida del pueblo de Israel. Y aparte de que actúe en el pueblo de Israel, pues viene a actuar también con nosotros y que nos ayuda precisamente a adentrarnos en todo lo que tiene que ver con el discipulado. Así que esto es lo que vemos nosotros en esta segunda parte de el tiempo ordinario. Vuelvo y les digo, es todo el misterio apostólico y salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver sus sanaciones, vamos a ver liberaciones, vamos a ver a nuestro Señor, al Señor Jesucristo yendo muchísimo a Cafarnaún, vamos a verlo también yendo por allí de camino hacia Jerusalén. Entonces es un tiempo muy lindo que nos va adentrando a nosotros dentro de toda la misión del Señor Jesús. Hay otra de las fiestas que vamos a tener dentro de este tiempo ordinario y es la fiesta de San Pedro y San Pablo, que hace precisamente referencia a lo que les acabo de decir, ¿no? La misión evangelizadora y salvífica de nuestro Señor Jesucristo, que se va viendo compenetrada precisamente durante este tiempo ordinario. Excelente, Padre Arturo. Muchísimas gracias por su explicación. Una parte de la liturgia que también es importante conocer es acerca de los himnos o cantos, ¿no? ¿Cuál es el criterio a seguir para seleccionar los cantos en la misa? Y también en cuanto al ritmo de las canciones,
¿Es posible usar diferentes ritmos? En nuestro caso, ¿no? En las misas hispanas, de repente ritmos latinos, o solamente es apropiado usar el órgano. ¿Cuál es el criterio a seguir, Padre Arthur? Bueno, el primer criterio para nosotros seleccionar los cantos de la misa dominical es de acuerdo a las lecturas del domingo. Si el Evangelio, por ejemplo, habla de Jesús que está llamando a sus primeros apóstoles, entonces nosotros vamos, por ejemplo, a cantar Pescador de Hombres, que casi todos somos familiarizados con Pescador de Hombres. Digamos, es el domingo, por ejemplo, de la parábola del sembrador. Bueno, hay varios himnos y varios cantos que nos hablan acerca de la cosecha. Podemos cantar Una espiga dorada, podríamos cantar la canción del sembrador y así sucesivamente. Entonces, siempre nuestros cantos entonces van a ser afectados en la buena forma por las lecturas que correspondan a la liturgia propia de ese domingo. Entonces, eso es lo que hacemos. Dentro de los cantos y los himnos, queridos oyentes y querida Blanca, vamos a encontrar lo que decías. Sí, se ve muy marcado en nosotros nuestra parte latina. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? La misa nicaragüense, ¿qué vamos a encontrar? La misa del pueblo, ¿qué vamos a encontrar? La misa del misionero. Bueno, hay una cantidad de formas litúrgicas de cantos que se han ido creando. Se les llama así dependiendo del autor. El autor que quiere resaltar de pronto su país, o quiere resaltar un santo, o quiere resaltar un aspecto de nuestro Señor Jesucristo, entonces él mismo le va a poner el nombre a ese grupo de música o esa colección que va a poner. ¿Y cuál es esa colección de música? El Ten Piedad, el Gloria, el Aleluya, el Santo y el Cordero de Dios. Serían esas partes de la misa, como le llamamos nosotros en liturgia, las partes de la misa. Esas 6 serían las que esta colección de música va a llevar durante la liturgia y entonces el autor mismo le va a dar el nombre como tal. Ahora mismo, precisamente, un amigo que ha escrito una serie de músicas, hay una que la ha llamado La Misa del Alma, y otra que le ha puesto La Misa del Espíritu. Y son cantos hermosísimos y es una melodía que no se encuentra. O sea, son melodías únicas. Cada grupo de misa es una melodía única. Entonces, Blanca y queridos oyentes, eso es lo que nosotros encontramos en nuestras santas misas. Gracias, Padre Arthur. Otro elemento con el que nos encontramos en la liturgia y que también es importante es el silencio. ¿En qué momentos de la misa, Padre, es necesario hacer silencio y cómo nos ayuda el silencio? Muy buena pregunta, Blanca. Yo creo que el silencio comienza a partir de que yo entro a la iglesia como tal. Pero ya desde que yo salgo de casa, toda mi postura y todo mi cuerpo, mi mente, mi corazón está ya entrando paulatinamente en ese silencio. A partir de que yo entro a la iglesia, lo primero que he de hacer, sobre todo aquí en los Estados Unidos, que tenemos nuestras fuentes bautismales o tenemos pilas donde tienen vasijas con agua bendita, pues yo voy a introducir mi mano en el agua bendita, me voy a dar la bendición para recordar que soy un hombre y mujer bautizado, discípulo de Cristo. Inmediatamente entro a la iglesia, hago genuflexión al Santísimo o hago la venia hacia el altar e inmediatamente llego y me arrodillo en silencio. Ese es el primer silencio que me va a ayudar a mí a interiorizar y a reflexionar y a poner y recolectar todos mis pensamientos para ponerlos delante del Señor, que es lo que me va a ayudar a mí a entrar precisamente en el misterio de la Eucaristía. Luego después hay otro periodo de silencio largo y es precisamente cuando empiezan las lecturas. Durante las lecturas yo tengo que guardar silencio porque yo estoy comulgando con la palabra de Dios. Recuerden, queridos oyentes y querida Blanca, que nosotros comulgamos 2 veces dentro de la Santa Misa. Comulgamos con la palabra y luego vamos a comulgar la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso es que decimos que cuando una persona llega tarde a la Santa Misa, llega cuando ya el sacerdote está en su homilía o en su predicación, esa persona ya no puede comulgar. ¿Por qué no puede comulgar? Porque no comió primero el pan de la palabra como tal. Y eso lo vamos a ver nosotros precisamente en el Evangelio de San Lucas,
en los peregrinos de Emaús. Primero el Señor les explica las Escrituras y luego parte para ellos el pan. Así que les da a comer primero la palabra como tal. Después entonces va a venir otro silencio bastante largo y prolongado, y es a partir de la consagración del pan y del vino. Hay unos momentos en los que la comunidad va a responder a las súplicas litánicas que el sacerdote hace. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario esa parte del prefacio. Pero ya después entonces viene la consagración del pan y del vino, en la cual se va a hacer presente el cuerpo y la sangre del Señor. Y es un silencio sublime. Es un silencio que me tiene que ayudar a mí a entrar precisamente en la contemplación de la presencia real de Cristo allí en la Eucaristía, allí sobre el altar. Otro de los silencios grandes que vamos a ver nosotros dentro de la Santa Misa es cuando tú recibes la comunión. Está el coro cantando y el coro te va a ayudar a ti a ir en procesión a recibir el cuerpo y la sangre del Señor, y tú vas cantando. Pero cuando comulgas al Señor, entonces ya tú guardas un silencio y vas a tu banca, vuelves y te arrodillas o te quedas sentado para agradecerle al Señor por haber entrado en tu cuerpo, en tu alma, en tu vida, a ser parte de ti como tal. Y de allí entonces vuelves nuevamente y te vas a unir tú a los cantos que el coro en su momento pues esté dirigiendo para la comunidad cristiana. Así que el silencio como tal va a ser una de las fuentes y claves principales para la celebración de la Eucaristía. Querida comunidad cristiana, sin silencio no puede haber una buena celebración eucarística. Sin silencio no puede haber una buena celebración eucarística. Porque cuando yo guardo silencio, yo escucho. Esa es la clave. Cuando yo guardo silencio, yo escucho. Pero si yo me estoy codeando con el del lado, o estoy regañando al niño, o estoy acá distraído, entonces en mi interior hay bulla y no me va a ayudar precisamente a mí a celebrar como se debe la Santa Eucaristía. En esa línea, padre, también a veces cuando hay un coro tocando o un canto a la comunión, es necesario que también a veces ese coro pare y deje un espacio de silencio total en el templo. Bien, el silencio va a venir precisamente cuando ya el sacerdote se sienta después de que ha purificado el altar, ya los cantos paran y ahí hay un breve silencio para nosotros volver nuevamente a recolectar nuestras oraciones, nuestro pensamiento y nuestra meditación para que el sacerdote diga ya la oración postcomunión. Usualmente vamos a encontrar nosotros que durante la comunión hay un canto en especial, uno o dos cantos, pero cuando ya se ha terminado la comunión, los coros, sobre todo en las catedrales y las basílicas, hacen un canto de meditación, en el cual entonces ya todo el mundo se sienta, el canto mismo te va llevando como en ese silencio, te va llevando en esa meditación, te va llevando a ti en esa línea de conservar como ese espacio sagrado, ¿no? Y ahora entonces sí, el coro para y allí es donde viene este breve silencio. Dejar nuevamente que la voz de Dios me hable para yo escuchar e interiorizarla. Hermosísimo, padre. Gracias. Y por último, padre, ya que el tiempo avanza, ¿cuál es el rol de un sacristán? ¿No? A veces no sabemos que hay una persona que ha preparado el altar antes, ¿no? Exactamente, sí. Y hay un trabajo previo, ¿no? ¿Y qué aptitudes se necesita tener para que uno pueda ser un sacristán? Usualmente nosotros pedimos que el sacristán sea un hombre o una mujer sacramentado, es decir, que ya haya recibido sus sacramentos completos. ¿Por qué? Porque es una persona que va a trabajar precisamente y directamente con todo lo que tiene que ver con los elementos de la liturgia. Es quien va a abrir el sagrario para ver cuántas formas consagradas hay, cuántas hostias consagradas hay. Entonces, para esto se requiere que la persona esté completamente sacramentada. Bien, el sacristán, ¿cuál es el rol del sacristán? El sacristán se va a encargar de tener todo lo necesario para la celebración de la liturgia listo. Ese es su rol, tener todo finamente y adecuadamente organizado
para la celebración de la Santa Eucaristía, y no solamente la celebración de la Santa Eucaristía, la celebración de los sacramentos también, la celebración de los funerales. Todo esto tiene que ver con el sacristán, ¿verdad? Porque a veces creemos que el sacristán solamente está para organizar la misa. No, el sacristán también tiene que ayudar en la organización del matrimonio, tiene que ayudar también para los bautizos. Si hay una confirmación y viene el obispo, pues entonces tener todo listo para él, tener el santo crisma, tener el ritual de la confirmación, tener todos estos elementos que nos van a ayudar a nosotros precisamente a tener una buena celebración de nuestros sacramentos como tal. Entonces, ese sería el rol del sacristán, tener todo debidamente listo para las celebraciones de la Eucaristía y de los sacramentos como tal. Es una persona que prácticamente, diríamos nosotros, es preparada o por el sacerdote o por otro sacristán que ya tiene mucha más experiencia, para decirle, mira, aquí tenemos los vasos sagrados, aquí es donde están las hostias, aquí es donde están las vinajeras, aquí es donde se tiene el lavabo, aquí es donde está cada cosa. Aquí es donde guardamos las velas para que tú las cambies, aquí es donde guardamos los manteles. Entonces, todo eso se le va a enseñar al sacristán para que él pueda organizar debidamente todo lo que se necesita. Qué excelente. Gracias, Padre Arthur. Y bueno, lo tenemos que invitar para un siguiente programa para que nos siga enseñando, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Blanca. Pues aquí me tendrán cuando me necesiten. Solamente llámame, mándame un correo, un texto y organizamos el domingo que podamos estar aquí para darles nuevamente otra clase, otra explicación de cómo funciona precisamente nuestra iglesia, ¿verdad? A veces nos quedamos un poco cortos pensando y cuestionándonos, bueno, ¿y qué hay? ¿O cómo se puede hacer esto? ¿Qué hay de aquello? Bueno, precisamente estos son los momentos que tenemos que aprovechar para podernos instruir más en nuestra fe católica. Así que muchas gracias, Blanca, muchísimas gracias, queridos oyentes de La Voz Católica, queridos hermanos y hermanas de nuestra diócesis de Knoxville, que el Señor les bendiga, les guarde, les ayude a seguir viviendo este santo Adviento de la mejor manera. Recuerden que todavía no es Navidad, estamos en el Adviento, vivamos cada etapa para que pueda tener un mejor fruto en cada uno de nosotros. Así gracias. Sea, Padre. Gracias. Gracias. Les pedimos que pregunten en sus parroquias sobre el horario de las celebraciones de la Virgen de Guadalupe. Y para los del área de Knoxville, la parroquia Holy Ghost los invita el sábado 11 de diciembre a la representación de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en la Escuela Católica San José en Knoxville a partir de las 5 de la tarde. Luego habrá un rosario, mariachis y comida. Gracias por su compañía y los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Gracias, Blanca. También quiero invitarlos a ustedes a participar de la fiesta de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre en la Catedral a las 7 de la noche y después vamos a tener pues en el gimnasio de la Escuela de la Catedral. Recuerden que durante toda la semana previa a la fiesta vamos a tener la novena a la Virgen de Guadalupe. Comenzará el 4 de diciembre, todos los días en la Catedral a las 7 de la noche y el último día de la fiesta será a las 6 de la tarde antes de la misa. Recuerden que la misa de la Virgen de Guadalupe no reemplaza la misa dominical. Es muy diferente. La misa dominical es en los horarios comúnmente de las misas, pero la misa de la catedral de las 7 de la noche es la misa propiamente para la Virgen, pero no reemplaza la misa dominical. Pueden faltar a la misa de Guadalupe, pero no a la misa dominical. Muy bien, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este día. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Amén. Gracias, Padre Arthur, por acompañarnos también en este día. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.